Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del verso 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guías, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola, ¿qué tal querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a este canal de evangelización. Hoy estamos nuevamente con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad, nos permite ese don maravilloso, nos permite la vida y así poder meditar y compartir su palabra. Hoy el Evangelio nos enseña que no podemos predicar una cosa y hacer otra cosa. No debemos ser incoherentes. Eso pasó con los fariseos y maestros de la ley. A pesar de que ellos eran conocedores, ¿sí? Conocían muchísimo, eran maestros, eran eruditos de la palabra. Y hoy el Evangelio, la enseñanza del Evangelio, no solamente es para los discípulos, sino que es para todos. El Señor nos trae un mensaje que es para todos. Y nos dice, entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Tengan cuidado con los fariseos y maestros de la ley, porque ellos enseñan una cosa, pero no practican la palabra de Dios. ¿Cuántos andan enseñando en nuestro tiempo? ¿Sí? ¿Cuántas personas no van predicando la palabra de Dios por las calles, con bocinas, por donde sea? Hay muchas personas, fíjense bien, que andan enseñando en nuestro tiempo de hoy, pero no lo practican. Jesús llegó a decir en su palabra, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué nos dice el Evangelio? Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. ¿Sí? ¿Qué dice el Evangelio? Que ellos enseñan y no practican. ¿Será que solo en el tiempo de Jesús existían esos maestros, esos fariseos, o lo hay en nuestro tiempo? En la actualidad, en el tiempo que vivimos, también existen maestros, aquellos que se sienten ser eruditos de la palabra, conocedores. También existen fariseos, fíjese bien.
Mentirosos los llamó Jesús, que solamente van enseñando, solamente van engañando, van dividiendo la fe de los que no saben, de los que no conocen. Y por eso hoy el Evangelio nos invita a la meditación de la palabra. Todos somos invitados a conocer las sagradas escrituras. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Cómo nosotros podemos prepararnos? ¿Cómo nosotros podemos conocer la enseñanza, la doctrina de Jesucristo? Porque hay otra doctrina que anda por el mundo que no es de Jesucristo. Son de aquellas personas que se sienten ser maestros, conocedores, aquellos que van enseñando, fíjense bien, esos que van enseñando, pero no lo practican, ¿sí? ¿Qué dice el Evangelio? Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. ¿Sí? Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Hay mucho de esos en nuestro tiempo. Hay mucha gente que se siente ser maestro, que se sienten tener un título, que son doctores de la palabra, ¿sí? Con títulos. ¿Cuántas personas dicen, yo tengo un título, tengo 2 títulos, tengo muchos títulos? Pero ¿qué pasa? No lo practican. Nada más van hablando de la enseñanza, de la palabra de Dios, pero que no lo llevan en la práctica, como los maestros, como los fariseos. Esa gente que no comían nada sin purificarlo, sin lavarse las manos antes de comer. ¿Sí? Son gente que conocían la ley, son gente que estaban preparados, que estaban capacitados en las Sagradas Escrituras. Pero cuando Jesús llegó y les enseñó, no creyeron en él. El Señor les dijo qué se tenía que hacer para poder ser verdadero cristiano. Y no lo aceptaron, lo rechazaron. ¿Sí? Lo rechazaron. Y lo mismo se vive en la actualidad. Mucha gente que habla bien bonito de Dios, mucha gente que ha tratado de cambiar su vida, mucha gente que va predicando, evangelizando. Pero ¿qué pasa? Solamente son teóricos y no prácticos, que es una cosa muy diferente. El hablar bien de Dios, pero que no hacen lo que Jesús enseña en las Sagradas Escrituras. Son esas personas que les gusta ocupar, dice, los primeros lugares en los banquetes, ¿sí? Y los asientos reservados en la sinagoga. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Ustedes ya conocen, ustedes saben perfectamente bien. Y oiga cómo el Evangelio de San Lucas capítulo 14, en su verso 8, dice la palabra de Dios, dice las Sagradas Escrituras, que cuando alguien te invite a un banquete de boda, no ocupes el mejor lugar. ¿Y qué hacen los maestros de la ley? ¿Qué hacen los fariseos? Dice, a ellos les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en la sinagoga. A ellos les encantaba, les gustaba eso. Y hoy les gusta también en nuestro tiempo. Oiga cómo dice San Lucas capítulo 14, en su verso 8 dice, cuando alguien te invite, oiga, cuando alguien te invite a un banquete de boda, no escojas
el mejor lugar, puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Perdón. Jesús llegó a decir en el Evangelio que el más grande entre ustedes que se haga el servidor de todos. El servidor, pero ¿qué pasa con los maestros, con los fariseos? Que ellos solamente decía a la gente que se hiciera las cosas, pero que ellos no lo practicaban, ellos no lo vivían. Dice el Evangelio que ellos ni siquiera movían un dedo para eso, solamente preparaban cargas pesadas para echarlo sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera movían un dedo. Pero y no que conocían la palabra de Dios, y no que conocían la ley. Y Jesús lo dijo, que el más grande entre ustedes que se haga el servidor de todos. Pero ¿qué pasa? Por eso, la Biblia, la Sagrada Escritura, fíjese bien, nos enseña: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que hayas sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, oiga, al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, y así cuando llegue el que te invitó te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Por eso el Señor llegó a decir: hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. ¿Cuánta gente se está dejando engañar? ¿Cuántos cristianos católicos se están dejando engañar? Se están dejando llevar por la mentira. Y es claramente, el Evangelio lo explica claramente, que por falta de preparación, por falta de conocimiento, por falta de fe, es que no estudiamos la palabra de Dios. Es que no sabemos la doctrina de Jesucristo. Vea cómo lo dice Sirácida. Sirácida en el capítulo 3, en su verso 18. Oiga: mientras más grande seas, más grande en conocimiento, más grande en enseñanza, más grande en riqueza, más grande en todo, entre más grande seas, más debes humillarte. Así obtendrás la benevolencia del Señor. Porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor, y los humildes son los que lo honran. ¿Y qué está pasando? Está al contrario. Se está haciendo al revés las cosas. Que el que sabe, que el que conoce, el coordinador, el catequista, él ya no quiere mover ni un dedo. Él solo quiere dar órdenes, como los fariseos, como los maestros de la ley. ¿Qué pasa? Aquellos que vienen engañando, vienen diciendo mentiras para poder sacar a los demás de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Hay muchos que se han dejado engañar. ¿Por qué? Porque los que han estudiado, ¿sí?, se sienten más grandes. ¿Y qué dice Sirácida 3:8? Dice 3:18: mientras más grande seas, más debes humillarte. Y mucha gente, entre más sabe, entre más riqueza tiene, más se engrandece. Como eran los maestros de la ley, como eran los fariseos. Imponían cargas pesadas sobre las espaldas de la gente, y ellos ni siquiera movían un dedo.
Digan ustedes si no eso se está viviendo en nuestro tiempo. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los embajadores de Jesucristo? ¿Dónde están los sacerdotes que ya no quieren enseñar la doctrina, que ya no quieren compartir la enseñanza? Por eso nosotros cada día decimos, los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Vamos a regar esa semilla y que Dios se encarga de hacerla germinar y así dar fruto en santidad. Vamos, porque hoy los sacerdotes ya no quieren enseñar, ya no quieren darle a conocer al pueblo la doctrina de Jesucristo. Porque con mentiras vienen los falsos profetas, ¿sí? Con mentira vienen ellos. Por eso dice la Biblia, vienen disfrazados con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. ¿Qué hace un lobo? A la oveja viene y la devora y se lo mata. Muchos están viniendo a matar esa fe, esa poca enseñanza que está en aquellos hermanos. Nosotros necesitamos la formación, necesitamos la preparación. Por eso Jesús en el Evangelio habló a la comunidad y a sus discípulos. Así lo dice el Evangelio. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Así que no vamos a decir que nosotros no escuchamos la palabra, que nosotros no escuchamos la enseñanza, porque la enseñanza es para todos. ¿Sí? Mientras más grande seas, más debes humillarte. Y por eso el Señor llegó a decir, ¿sí? El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están esos pastores con la enseñanza? Oiga, ¿cómo lo dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios? En su capítulo 4, en el verso 18, lo dice de esta manera el apóstol San Pablo. No se pueden equivocar esas ligeras pruebas que pasan aprisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las cosas invisibles son para siempre. Ay de aquellos que se están dejando llevar por las cosas visibles, por aquellos que dicen que hacen milagros, por aquellos que dicen que hacen sanaciones. Hay mucha gente que dice, es que allá el fulano pastor hace sanación, cura a los enfermos. Pero ¿por qué no se van a los hospitales a levantar todos los enfermos que están allá? ¿Por qué no lo hacen? Son mentiras. Por eso dice, nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Es lo que nos enseña el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Y por eso fíjese bien, que la invitación es para nuestros pastores, es para los que llevan la palabra del Señor, especialmente por los ministros, especialmente por los sacerdotes. Si nos vamos a Malaquías, vamos a ver, fíjese bien lo que el Señor enseña, las amenazas a los sacerdotes. Si no están cumpliendo con la misión que Dios les encomendó, si no están enseñando a la comunidad la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, si no lo están haciendo, hay amenazas para ellos. El Señor los amenaza y es por eso, fíjese bien, que el Señor nos invita. Oiga cómo lo dice el Evangelio. El Evangelio dice, lo que es ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos.
No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. ¿Y qué dicen aquellos que se han dividido de la iglesia? Aquellos que antes eran católicos y que hoy se han vuelto protestantes, se han vuelto a protestar contra la verdadera doctrina. ¿Qué enseñan ellos? Dice, ¿ya lo vieron? Dice, a nadie, dice, no llamen Padre a nadie en la tierra. Entonces, ¿por qué ustedes le llaman Padre al sacerdote? Y mucha gente, muchos católicos se han dejado engañar con esta mentira de San Mateo capítulo 23 en el verso 9. Mucha gente han dejado de ser católicos y se han vuelto a ser protestantes por aquellos que se sienten eruditos de la palabra, ¿sí? Por aquellos que se sienten maestros, aquellos fariseos, aquellos mentirosos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque los sacerdotes no están enseñando la doctrina, la enseñanza, no lo están haciendo. Pues hay unos, pero son pocos, no todos, fíjese bien. A muchos sacerdotes no les gusta la apologética, no les gusta. Dicen que eso es pelear con los protestantes y ellos no quieren predicar para que sus amigos protestantes no se molesten con ellos. Y por eso están dejando de enseñar la doctrina de Jesucristo. Porque en esta cita de capítulo 23, verso 9 de San Mateo dice, no llamen Padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Y ellos dicen, ya lo vieron, entonces ¿por qué los católicos le llaman Padre al sacerdote? La Biblia no prohíbe la palabra Padre. La Biblia no lo prohíbe. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no hay quien nos lo enseñe? Oiga, si usted va a Romanos capítulo 4 en el verso 1, antes de ver Malaquías, vamos a ver Romanos capítulo 4, verso 1, que la Biblia no prohíbe la palabra Padre, pero como no nos lo enseñan, ¿cómo lo vamos a saber? Y muchos por ignorancia se han ido. Todos necesitamos aprender, todos necesitamos conocer. Oiga, Romanos 4, del 1, dice, hablemos pues de Abraham, nuestro padre, según la carne. Si la Biblia prohibiera llamar padre, ¿por qué aquí dice en Romanos 4:1 dice, hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Y si usted va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, oiga cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 1, dice, entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme. Eso fue la respuesta de Esteban. Respondió, hermanos y padres, escúchenme. Si eso la Biblia lo prohíbe, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles? Vemos cómo lo dice en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, que la Biblia no prohíbe la palabra Padre. Pero como no lo sabemos, es que nos dejamos engañar. Hechos capítulo 22, verso 1. Hermanos y padres, escúchenme, dice el apóstol Pablo. Hermanos y padres, escuchen. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? También en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios capítulo 6 del verso 1. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué los protestantes le dicen a los católicos que no saben? Aquellos católicos que no perseveran,
que llegan a la iglesia solamente cuando es tiempo de Cuaresma, cuando es tiempo de Adviento. Oiga, ellos dicen, a nadie llamen padre en la tierra. Entonces, ¿por qué ustedes le llaman padre al sacerdote? Si es a nadie, pero la Biblia no lo prohíbe la palabra padre. La Biblia no lo prohíbe. Efesios 6.1 lo dice. Y no solo dice Efesios 6.1, lo dice Sirásida o Eclesiastés. Oiga, en el capítulo 3, en el verso 1, dice, hijos, óigame, les habla su padre. Óigame, les habla su padre. Sigan mis consejos y se salvarán, dice Sirásida capítulo 3, verso 1. Y si vamos a la carta de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, oiga qué dice la carta sacerdotal. Hebreos capítulo 12, en el verso 9, dice de esta manera, además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que no tenemos esa preparación, no tenemos esa formación, no tenemos esa enseñanza, porque la Biblia no prohíbe la palabra padre. Pero como no estudiamos, tampoco escuchamos el Evangelio, pues nos dejamos engañar. Y por eso la amenaza es contra los ministros del Señor, los sacerdotes. Hay una amenaza, una advertencia, fíjese bien. Oiga qué dice en Malaquías capítulo 2, ahora vamos a Malaquías capítulo 2, en el verso 1, para ustedes sacerdotes es también esta advertencia. Si no la escuchan ni se preocupan de glorificarme, mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, les lanzaré la maldición y maldiciré también sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio. Wow. Ninguno de ustedes toma su oficio en serio, que no está enseñando la doctrina, no está compartiendo la enseñanza de Jesucristo, por miedo, por temor, ¿sí? Porque no quiere convertirse en enemigo de los demás por decir la verdad, dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, verso 16, y ahora me he vuelto sus enemigos, dice, solo por decirles la verdad. Eso es lo que ellos no quieren, y por eso han dejado de enseñar, y por eso ellos, dice Malaquías, la amenaza contra ellos, contra los sacerdotes. Dice, voy a quebrarles el brazo, les tiraré a la cara lo que recogeré detrás de los animales que me sacrifican, y los borraré junto con ellos, y comprobarán que yo he sido quien les hizo esta advertencia para restaurar mi alianza con Leví, declara Yahvé de los ejércitos. En mi alianza con él se hablaba de vida y de paz. Oiga, en mi alianza, dice, con él se hablaba de vida y de paz, y se las concedí. Se hablaba también de respeto, y él me respetó y reverenció mi nombre. El levita enseñaba la verdadera doctrina, y nada perverso salía de sus labios. Me servía, traía paz y justicia, y apartaba a muchos del mal. Oiga, el levita enseñaba la verdadera doctrina. ¿Por qué hoy nuestros sacerdotes no lo hacen? ¿Por qué hoy el pueblo
¿Por qué hoy las ovejas se están yendo del corral? Porque no hay ese alimento. Ya no quieren predicar la palabra. Ya no quieren enseñar la doctrina. Y eso lo dice Malaquías capítulo 2 del verso 1. Oiga, porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, dice Yahvé de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. Por eso yo permití que todo el pueblo lo despreciara. El sacerdote, el sacerdote ha sido escogido, ha sido elegido. Y eso lo dice la palabra del Señor. Hebreos. Vamos nuevamente a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5. El sacerdote es un hombre pecador, escogido en medio de los hombres para que nos represente ante Dios y que represente a Dios entre nosotros. Es aquel que en sus labios está la enseñanza, fíjese bien, pero que dónde está no lo están haciendo. Y por eso muchos con esa enseñanza de San Mateo capítulo 23 verso 9, con esa palabra han sido engañados muchos. Oiga cómo lo dice Hebreos capítulo 5 verso 1, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues él también lleva el peso de su propia debilidad. Por esa razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. ¿Sí? Por eso dice que él es tomado de entre los hombres para representarlos en las cosas de Dios. Entonces, por eso Malaquías lo dice de esa manera. El sacerdote nos representa, es aquel que en sus labios, ¿cómo lo dice? Porque los labios del sacerdote, dice Malaquías, porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. Así que la invitación es a que nosotros nos preparemos y le pidamos a ellos esa enseñanza. Recuerden que nosotros no podemos predicar una cosa y hacer otra cosa. No debemos ser incoherentes. Eso que vivían los maestros de la ley y los fariseos, que se sentían maestros, se sentían eruditos de la palabra. Pero ¿qué pasa? Ellos no lo practicaban. Eso es lo que dice el Evangelio. Y por eso, para ir finalizando en Mateo 23:12, dice, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Entonces, el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. No es aquel que va a imponer órdenes y leyes y que él no lo haga. No podemos predicar la palabra, evangelizar, decir una cosa y después hacemos otra cosa. No. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña. Eso es lo que hoy el Señor nos presenta. Ese es el alimento para nuestra vida espiritual. Ese es el alimento para ese hambre espiritual, la que dice Amós 8:11. ¿Sí? Que llegará un día en que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Y eso cuándo sucederá? Cuando nosotros vamos a necesitar, cuando ya estamos viviendo esos momentos de pruebas, esos momentos de enfermedad, esos momentos de problemas. Va a tener necesidad, hambre de la palabra, pero para muchos será ya demasiado tarde. Hoy, jóvenes,
Hoy ustedes que empiezan la vida, hoy ustedes que tienen esa oportunidad de prepararse, hay que aprender, hay que buscar, hay que estudiar, hay que dejarse enseñar por los apóstoles de Jesucristo que están dentro de la Iglesia Católica. Porque todos aquellos que enseñan fuera de la Iglesia Católica se llaman protestantes y son los que protestan en contra de la doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, así que dejamos esta reflexión para cada uno de ustedes a meditarlo y a compartirlo. Invitar a otros a que se suscriban a este canal de evangelización para que cada día los laicos seamos más, para que así vayamos todos a evangelizar, así vayamos todos a sembrar esa semilla. El Señor necesita sembradores y sembradoras de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los guarde donde quiera que se encuentren. A nuestros hermanos, hermanas que nos han comentado en la cajita de comentarios, muchas gracias por sus animaciones, por sus motivaciones. Eso nos ayuda a nosotros, eso me ayuda a mí a seguir cada día con el Evangelio, a seguir meditando y reflexionando la palabra de Dios, para que los laicos cada día seamos más. Que Dios los bendiga y que le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.